Bueno, tercer video. Pasó el ejemplo de Yo-Yo Rabbit. Les pregunto, ¿cuál les parece a ustedes que es el narrador de esa escena, que después, por supuesto, se continúa a lo largo de la película, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde qué punto de vista está narrada esa escena, ese conjunto de escenas, ¿no? Eso se lo pregunto para que lo mediten, ¿no? Y para que lo fundamenten. ¿Por qué nos damos cuenta de quién es el narrador de esas escenas o de cuál es el punto de vista de esas escenas? ¿Sí? Eso es una pregunta interesante. Pasando a otra cuestión a otro género, por decir así, audiovisual, las artes plásticas, ¿no? Van a encontrar en los textos teóricos, que por favor les pido que los lean porque son interesantes y sirven para mucho, la cuestión de la perspectiva, ¿no? La perspectiva geométrica, la perspectiva renacentista. ¿Qué pasa? ¿No? Es eso, es una situación de enunciación. Hay un enunciador que es en realidad el ojo humano. No es que antes no hubiera habido perspectiva, el tema es que la perspectiva geométrica que se inaugura más o menos por el Renacimiento implica una visión muy similar a la de la mirada humana, con las líneas de fuga que se unen en el infinito, ¿no? Y las paralelas que se unen en el infinito, que obviamente eso no responde a ninguna realidad. Parece más realista porque paradójicamente es más subjetiva y responde a la forma en que nosotros vemos y nosotros miramos nuestro entorno, que si nos ponemos en cierto ángulo de visión, resulta que las paredes convergen cuando en realidad son paralelas, o los objetos que están más cerca son más grandes y los objetos que están más lejos, aunque en la realidad sean iguales, se ven más chicos. Pero eso es simplemente porque ahí hay un enunciador, y ese enunciador que es, por supuesto, desde el punto de vista real sería el pintor, pero desde el punto de vista imaginario es el punto de vista desde el cual se está mostrando eso que se quiere mostrar en una perspectiva geométrica típicamente occidental, renacentista, humanista. ¿Sí? Y esta cuestión se repite después, por supuesto, tanto en la fotografía como en el cine. Siempre hay un punto de vista, siempre hay un lugar donde se pone la cámara. ¿Sí? Otro ejemplo interesante sería el del cine típico clásico de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Generalizando mucho, por supuesto, que es un tipo de cine en donde la cámara generalmente se pone a una altura similar a la mirada humana, ¿sí? Y nunca se hace evidente la cámara, ¿no? Se naturaliza la presencia de la cámara sin que justamente se note que existe, ¿no? El cine clásico funciona de esa manera. Es una forma de realismo que consiste básicamente en disimular la presencia de un artificio, de una máquina, que es algo totalmente artificial y donde las cosas se ponen en escena delante de esa cámara para ser filmadas y atrás de la cámara hay todo un equipo que contribuye a ese proceso de enunciación. ¿Sí? Ese es el cine clásico. Por supuesto que en el caso de Orson Welles, por ejemplo, que mencionábamos antes, rompe con todo eso al utilizar ángulos totalmente picados o contrapicados y bueno, toda una serie de recursos donde evidentemente importa lo que se muestra, pero también cómo se muestra, porque se desvía completamente la mirada habitual de la cámara a una altura aparentemente normal. Entonces los objetos aparecen, aparte por el uso del gran angular, ¿no? Los objetos aparecen por ahí mucho más agrandados o más chicos, depende, e incluso tuvieron que poner en los decorados techo, que no se usaba habitualmente porque el techo nunca aparecía. En cambio, al poner la cámara muy abajo, obviamente hay que diseñar un techo también, ¿no? Y eso tiene que ver con un punto de vista que, por supuesto, tiene antecedentes de ya en el cine ruso, eso, por supuesto, ustedes ya lo habrán estudiado en algún otro lado, pero quiero decir que eso produce efectos de sentido, ¿sí? Efectos de sentido que habrá que analizar en cada caso, desde ya. No es que sea automático, no es que haya un lenguaje o un código totalmente establecido, pero pasa como en el caso de la connotación que hemos estudiado antes, ¿no? La connotación implica una serie de procedimientos
codificados para transmitir determinados significados. Y eso, por supuesto, existe también en el cine, ¿sí? Aunque no sea un código estricto y no todo el mundo lo conozca o lo pueda llegar a conocer o a entender. Y por eso se exige un esfuerzo a veces de sentido, de interpretación, bueno, de reconocimiento, etcétera. Todo esto es interesante como para desarrollar en este tema. Y por último, una de las cosas que quería también agregar, que ya un poco lo adelanté, que es cuando la enunciación se hace doblemente presente en el enunciado. ¿Por qué doblemente presente? Primero porque siempre está presente, aunque sea de manera implícita, ¿sí? Por un lado está la cámara que no se nota, el cine clásico, que, bueno, Pasolini en parte lo llamaba el cine de prosa, ¿no? Y después en el cine más de vanguardia, donde la cámara sí se nota, ¿no? Por ejemplo, Godard pone la cámara en un diálogo, pone la cámara detrás de la cabeza de uno de los que está hablando y no deja ver al otro. Entonces uno adquiere conciencia de la cámara, porque dice, pero ¿cómo puede ser que no se vea el otro? Y porque adelante del otro está la cabeza, pero acá está la cámara, ¿no? Entonces empieza a notar la cámara. En el cine de vanguardia, en el cine más moderno, de la década del 60, por poner una fecha clave, donde efectivamente eso es lo que Pasolini llamaba después cine de poesía, donde se nota la cámara, donde se nota el procedimiento, ¿sí? Pero hay otra forma en que la enunciación puede aparecer de una manera más eh, evidente, ¿sí? Más llamativa, que es cuando aparece el proceso de producción reflejado delante de la cámara, es decir, aquello que se ve. Lo más evidente serían aquellas películas que tratan sobre cómo se hace una película, ¿sí? Esto sería para mí lo más evidente. Caso de La Noche Americana, por ejemplo, de Truffaut también, donde, bueno, se cuenta el rodaje de una película. Entonces ahí hay una reflexión sobre el cine y de alguna manera la enunciación se transforma en enunciado. Por lo menos el proceso general de enunciación se transforma en enunciado, pero no la enunciación de La Noche Americana, sino de la enunciación en general, ¿sí? Más interesante y más complejo todavía es cuando en medio de una película aparecen elementos que no pertenecen al relato, no pertenecen al enunciado, pertenecen a la enunciación puestos en el enunciado, de una manera extrañísima porque interrumpen el flujo del relato, el flujo del enunciado, para mostrar algo, que puede ser una cámara, puede ser alguien que se refleja en un espejo. Esto pasa en determinado tipo de cine. Y les propongo que lo busquen en Invasión y en Persona. En Persona es más evidente, dura más. En Invasión es un pequeño flash nada más, y también hay una cuestión con la música, con los ruidos, en realidad, la música concreta que se utiliza, donde también aparece ese elemento que no forma parte del relato, sino que es exterior al relato, ¿sí? Yo les voy después a dar algunos ejemplos que son de otras películas, que no las tienen que ver todas, pero les voy a mostrar algún ejemplo donde justamente se ve la enunciación, se ve el artificio, se ve la producción, ¿no? Porque la película es una producción, no es algo natural, obviamente. Como toda obra de arte es un artificio, lo que pasa es que se puede disimular o se puede acentuar ese carácter de artificio, ¿sí? Bueno, redondeamos acá. No vale que miren mi canal, los que se asociaron a mi canal de YouTube, porque ahí están los fragmentos de persona o de invasión para ver. Después se los explico en todo caso. Pero traten de buscarlo en las películas. Si la vieron y si no la vieron, mejor así la pueden ver ahora, buscando también donde hay rastros de la propia enunciación de la película dentro de la película, o sea, algo que está totalmente fuera de lo normal, por decir así, en el cine convencional, ¿sí? Bueno, dejamos acá, es un tema complejo, pero tienen bastante para leer y creo que con esto que les expliqué, a lo mejor lo pueden leer desde otro punto de vista, con una mayor facilidad, o sea, tanto el texto
de Jorge Alessandria, donde habla justamente de la metaimagen, ¿no? De la enunciación dentro de la enunciación, y habla de la perspectiva, esto que les acabo de decir. Después el texto de Bettini, que es fundamental, para este tema es fundamental, la conversación audiovisual, ¿no? El cine como una conversación entre el enunciador y el enunciatario. Y entre dos cuerpos también, ¿no? Entre dos cuerpos, porque hay una corporalidad que está reflejada en forma de posibilidad, ¿no? Piensen que una película de terror produce sensaciones físicas, así como una película erótica puede producir sensaciones físicas, una película de suspenso puede producir sensaciones físicas. Bueno, esa conversación audiovisual incluye también la corporalidad, y es muy interesante eso. Después, bueno, hay creo que hay una antología de pequeños textos sobre la enunciación que son muy breves, que también pueden estudiar. Y les dejo, bueno, con la idea de que este tema redondee un poco, junto con la cuestión de la ideología, el sentido del cuatrimestre, ¿no? Es decir, cómo los signos son donde se verifica la batalla por el sentido. Y el sentido implica ideología, lo que explica todo el tiempo Zizek en la última película que le subí, qué es la ideología, digamos, ¿no? Qué es la visión del mundo y cómo se refleja en una película o en fragmentos de película que tienen, por supuesto, una implicancia política, una implicancia de lucha o no lucha contra el poder, ¿sí? Y todo esto es, bueno, aquello para lo cual sirve reflexionar sobre los signos, sobre cómo los signos están construidos, no son naturales y siempre implican algún tipo de codificación del sentido que está más o menos oculta. Y eso fue lo que planteamos, recuerden, en la primera clase. ¿Mm? Así que bueno, por hoy entonces los dejo.